Ah, no, qué pena, pero es que toca castigarlo para que haga caso. Ah, no, 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 a mí no me diga nada. Es que un castigo al año no hace daño. Así se da cuenta quién manda en la casa. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu intención al castigar a tus hijos? ¿Te ha pasado? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿Listo? De los castigos se dicen muchas cosas, ¿no? Positivas, negativas, ciertas, falsas, en fin. Digamos que yo, igual que otros profesionales, fui formada bajo esa escuela en la que te hablaban de los beneficios de los castigos. Y con los años me di cuenta que eso no era cierto, porque conocí de crianza respetuosa y todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy vamos a profundizar mucho de ese tema, porque en realidad, digamos que cuando hablamos de los castigos, es importante que sepas que no lo venden como esa solución perfecta, ideal, para lograr esa crianza con esos hijos, sean niños, sean niñas, sean adolescentes. Y en realidad es falso. Es falso que sea tan mágica, tan poderosa y todo eso. Digamos que esto viene de unos ensayos, unas pruebas que se hicieron, unos estudios de laboratorio que se hicieron hace muchos años, en los que se dan cuenta que al quitarle ciertas cosas a los animales, pues digamos dejaban de presentar ciertas conductas. Para extinguir o eliminar ciertas conductas, ¿sí? ¿En qué punto o en qué momento esto comenzó a verse como útil para aplicarlo con esos hijos o hijas? No tengo idea. Pero digamos que qué es importante en realidad: castigos físicos, verbales, solo hacen sentir mal a esos menores y nos alejan y nos desconectan de ellos. Mensaje importante para ti si eres cuidador de esos menores, si eres educador o profesional, para que dejemos de recomendar este tipo de herramientas de crianza, ¿no? Que las transmitimos o las vendemos como la cosa más perfecta y maravillosa de este mundo porque lo aplicaron en generaciones pasadas y no vemos más allá, ¿sí? Nos damos, digamos que si te pones a pensar, en el castigo, supongamos que yo soy una niña, en el castigo simplemente quieren eliminar cierta conducta que yo presento, que llaman o califican como mala, como no deseada. No deseada para quién, para mi papá, para mi mamá, para la persona que está a cargo de mi cuidado. Pero en realidad digamos que no vamos a la raíz de por qué tiene esa conducta mala, que en realidad puede que sea la forma de transmitirme que algo no le gusta, que algo no está bien, que algo no está sabiendo cómo resolverlo, en fin. Entonces es importante tener eso presente. Seamos cuidadosos con aquellos profesionales, aquellos educadores que nos hablen de las maravillas de los castigos, ¿sí? Porque eso indica, uno, que están desactualizados; dos, que me quieren vender la idea de que es la mejor herramienta para aplicar en casa. Y no es cierto. Y te lo digo yo, que hace, ¿qué, casi 10 años ya, más de 10 años en realidad, me explicaron de los castigos en la universidad, y debo decir que espero que sea algo que ya no expliquen a todos los que estudian psicología, pedagogía y todo ese tipo de profesiones que trabajan con infancia, porque qué mal nos hace, ¿no? En realidad no. Tiende a ser uno de esos obstáculos que solo te aleja y te desconecta de tus hijos.
digo yo, y digamos que he podido evidenciarlo, ¿sí? Le enseñamos algo al castigarlo, ya sea con que lo mando a un rincón y restrinjo lo que siente, ya sea que en realidad uso el castigo físico, es decir, algún tipo de agresión física. No, no. Solo lo hacemos sentir mal. Lo herimos de una u otra forma a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente y por eso quise arrancar hoy hablando de eso. Vamos a desarrollar entonces este tema a través de 3 claves. Clave número 1. Lo que deseas lograr al castigar. Digamos que ya te contextualicé un poco de dónde vienen los castigos, ¿no? Y por qué nos lo pintan como esa herramienta ideal, casi que perfecta. ¿Qué, digamos, es lo que tú deseas lograr al castigar? Digamos que la intención detrás del adulto cuando usa los castigos en la mayoría de los casos no es mala. Simplemente desea corregir a sus hijos, que hagan las cosas diferente, aplicando una estrategia desactualizada, podríamos decir sí, pero solo desea que sus hijos logren hacer las cosas de una forma diferente. Desea corregir. Entonces, digamos que, si bien es cierto eso, cuando yo deseo corregir, ¿por qué caigo en usar castigos? Gina, es que siento que no lo puedo evitar. Digo que voy a dejar de usar castigos con mis hijos, pero vuelvo y caigo. Me hacen enojar, exploto y vuelvo y uso castigos. Reflexiona en tu propia crianza, cuando eras un niño, cuando eras una niña. ¿En qué situaciones específicas recuerdas especialmente que lo usaron contigo? Cuando no hacías la tarea, cuando eras grosero, cuando eras desobediente, cuando no hacías caso, cuando tirabas cosas, cuando sacabas la lengua, cuando eras rebelde, cuando azotabas la puerta, cuando no hacías algo que te pedía mamá o papá. Reflexiona. Y dirás, Gina, pero estoy hablando de mis hijos. Pero la primera experiencia de crianza que yo tuve fue mi propia crianza, en mi propia niñez, ¿sí? Importante tener eso presente. ¿Cómo es la crianza que tiene tu pareja? El papá, la mamá, con esos hijos. Porque si esa persona fue educada a partir de castigos, pues ahí también puede estar la causa de por qué considero válido usarlos, ¿no? Revisa entonces de dónde viene. Tal vez hay otras personas cercanas que vamos a encerrar dentro de una categoría que llamemos, hoy llaman opinólogos, ¿sí? Entonces, básicamente, importante revisar, ¿sí? Revisar esos opinólogos, llámese personas conocidas o desconocidas cercanas a ti, profesionales, profesores, familiares, que te dicen de los castigos. Ay, es que una palmadita al año no hace daño. Ay, es que una palmadita a tiempo puede formar hijos de bien. Es que a mí me formaron a punta de golpes y vea que soy un buen ser humano. En fin. En realidad, digamos que la idea no es juzgar ni criticar ese tipo de personas que te han dicho esas cosas porque vienen de una realidad en la que no se conocía que esto tenía secuelas negativas en la niñez, ¿no? Pero sí es importante que te preguntes, ok, lo que tú deseas lograr al castigar en realidad es una intención buena, deseas que tus hijos hagan las cosas diferente, que las hagan mejor, que cada día sean más exitosos, por ejemplo, a la hora de comer, a la hora de dormir, en su rutina del baño, en sus actividades escolares, en la forma de interactuar con otros familiares, incluyéndote.
¿En realidad es absolutamente necesario usar el castigo para lograr eso? Puedo decirte por experiencia propia y por personas que me han contado lo que sucede en sus hogares, que usar los castigos en la crianza es desgastante, agotador para las mamás, para los papás, para el que críe, ¿eh? Porque pegan, 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 gritan, ¿sí? Restringen, quieren extinguir a las malas, esos comportamientos malos. Y Gina, pero es que a cada rato lo castigo y lo castigo y lo castigo y lo castigo y sigue haciendo X cosa. Sigue sin hacer X cosa, ¿no? Entonces la invitación hoy es, si estás en ese círculo vicioso, en el que te vendieron como una receta mágica esos castigos, pero hoy en día viviendo la crianza con tus hijos te estás dando cuenta que no es así. Que a corto plazo puede que algunas veces te funcionara, pero a mediano o largo plazo no estás logrando que haga tu hijo las cosas distintas. Si estás en ese momento, significa que ya te estás dando cuenta que los castigos no son la forma. No por lo que yo te diga, sino por lo que estás viendo al aplicarlos en casa con tus hijos. Y si eres educador, si eres profesional, pues dejemos de andar recomendando esas estrategias. Actualicémonos en por qué los castigos tienen un impacto negativo en la niñez, en la adolescencia. Esto es un trabajo en equipo. ¿Listo? Clave entonces número 2. ¿Qué es lo que entiende tu hijo o hija con tus castigos? Digamos que lo que entiende es: mamá me mandó al rincón, me pegó, me prohibió sentir, porque debes saber que uno de esos castigos es mandarlo a ese rincón de pensar, que en realidad no piensa nada, sino que se siente súper mal. Porque comienza a pensar, hay algo malo en mí para que mamá reaccionara así. No piensa pensar lo que a veces creemos erróneamente, y es, ay, yo fui grosero con mamá, la próxima vez voy a ser más asertivo. No, ¿por qué no lo piensa? Porque esta parte de su cerebro aún está inmadura. Recuérdalo. Entonces, lo que entienden con los castigos es mi culpa. Mamá se enojó porque yo hice esto, no hice esto. Y claramente, al sentir que tiene la culpa, se siente desconectada de mamá y eso aumenta su culpa. O se siente desconectada de papá y eso aumenta su culpa. Si este tipo de estrategias de crianza son aplicadas en entornos como el escolar, ¿qué pasa? Al niño lo castigan, lo mandan al rincón a que piense porque le tiró una bola de papel a otro niño y comienza a ser objeto de comparación con el resto del salón. Y de nuevo se siente mal. Es mi culpa. Entonces, por eso es que conforme van creciendo, cuando ya se vuelven adolescentes, dicen, ok, me voy a mi cuarto a pensar. Resulta que no piensa nada, sino le da rabia. Porque esos malos comportamientos, esas malas conductas, entre comillas, que llamamos, son un llamado de auxilio que nos están dando. Que algo está siendo difícil, que algo les está costando. Importante tener eso presente. Lo que entiende es, hay algo mal en mí, por eso me castiga mamá, por eso me castiga papá, por eso me castiga ese profesor, por eso esta persona le dice a mamá que use castigos conmigo.
puede que a veces diga, sí, no lo voy a volver a hacer. Eso por lo que se portó mal, entre comillas. Pero es porque no quiere perder la conexión contigo. ¿Mm? Porque dice eso y vuelve y se porta mal. Porque no nos estamos enfocando en extinguir, eliminar cierta conducta, pero no le estamos enseñando a realizar las cosas desde un lugar distinto, de una forma distinta. Eso es como si yo te dijera, no vas a mirar al cielo. Y no te dijera a dónde puedes mirar. Pues que, como que puede que te sientas medio trancado porque no dices, ok, pero ¿a dónde sí puedo mirar? Acá lo mismo. Por no perder esa conexión, entonces dice, no lo voy a volver a hacer, pero lo vuelvo a hacer porque no le he enseñado cómo hacerlo distinto. Entonces es importante tener eso presente. Sé que no es lo que deseamos con esos hijos, pero es lo que se logra al usar esos castigos. Es lo que tu hijo entiende. Entonces salgámonos de esa mirada de adulto y entremos al mundo de ese niño, de esa niña, de ese adolescente para ver cómo percibe esto. ¿Listo? Clave entonces número 3. Aprenda a permitir la expresión emocional. Y para esto quiero contarte algunos de los castigos que tienden a usarse. Se manda al rincón a pensar, se manda a su cuarto a que piense, se le quita algo que es agradable, llámese el programa, llámese el juguete, llámese la salida, en fin. Se aplica incluso en ocasiones el castigo físico, que es algún tipo de agresión física, ¿sí? Entonces, pues, digamos que es importante tener eso presente porque ahí puedes ver que se le restringe, prácticamente se le quiere prohibir vivir esa frustración que sienten por algo. Llámese que si fue desobediente y comenzó a gritar, comenzó a romper cosas, en fin, comenzó a ser grosero. Queremos como cortar eso y que vuelva a ser ese niño feliz, perfecto, que es una fantasía, no es real, pero es lo que a veces buscamos de forma inconsciente. Entonces la invitación hoy es aprende a permitir la expresión emocional. Esas conductas que llamamos malas, esos comportamientos que llamamos malos, siempre ocultan detrás una frustración, un enojo, una tristeza no resuelta por algo que se ha ido acumulando. Por ejemplo, esa niña que comienza a llorar desconsoladamente porque desde hace horas le ha pedido a mamá atención y mamá no le da ni 15 minutos ni 5 de atención. Y así con todo, ¿sí? Entonces, y me enojo, entonces la mando al rincón a que piense y no puede mirarme, no puede hablarme, sino tiene que mirar a la pared. Y en realidad eso no es sano, es importante que permitamos que expresen lo que sienten. Claramente reconducirlo para que se haga de una forma mucho más constructiva, ¿sí? Positiva, si se le quiere llamar. Pero permitámoslo. Es como si tú llegas del trabajo y te sientes súper estresado por algún problema que tuviste y te dicen, no, simplemente no se estrese. Vas a quedar como así. O sea, no tengo derecho a estresarme, expresar lo que siento en mi propia casa, con esta persona. Te sientes como... Entonces, importante tener eso presente, ¿sí? Permitir la expresión emocional es básicamente que yo le valide su sentir. Entiendo, estás enojado, estás frustrado, estás triste. Porque esto sucedió de esta forma, porque esto no sucedió de esta forma, porque tú querías tal cosa, ¿sí? Y no sucedió.
Sé que es difícil para ti. ¿Cómo quieres expresar esa frustración? ¿Quieres dibujar? ¿Quieres escribir? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hacer actividad física? Tú puedes elegir. Entonces, digamos que al reconducir esa forma de expresar su frustración, su enojo, su tristeza, pues claramente con la primera no va a ser suficiente, es algo que toca practicarlo. Pero sí es importante que sepas que va a tener un impacto a largo plazo mucho más positivo que usar castigos con esos niños, con esas niñas, con los adolescentes, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Me gustaría entonces ahora que aquí abajo en los comentarios me cuentes experiencias, dudas, opiniones, preguntas sobre la siguiente pregunta y es, ¿cuál es tu intención al castigar a tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Opiniones, experiencias, preguntas sobre este tema. Y voy a estártelas respondiendo, ¿listo? Hay una invitación que quiero hacerte muy especial y es, si deseas ir mucho más profundo en este tema, quiero invitarte a que pasemos juntos del maltrato a la crianza positiva, ¿sí? Donde a través de mi clase gratis, 100% online, gratuita, en la que te invito a que te registres en el enlace que te comparto aquí abajo para que accedas y sepas claves para dejar atrás gritos, castigos y otras formas de maltrato, aprender a prevenir el maltrato y poder pasar poco a poco una crianza que sea positiva. Entonces, si eres papá, mamá, educador, profesional que trabaja con infancia, esto es para ti. Una clase 100% online, gratuita. Ya sabes, regístrate en el enlace que te comparto aquí abajo para que sigamos aprendiendo juntos, ¿listo? Bueno, entonces esto es todo por hoy. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo. Chao.